adolescencia, pero en realidad nunca se termina. Porque todo proyecto de vida es súper dinámico. Imagínate vos lo que fue tu vida en la infancia y la que es tu vida hoy. Entonces, tenemos que no solamente pensar en un proyecto de vida para el futuro, sino que además que este proyecto de vida sea dinámico. Vos decías que a los chicos les cuesta muchísimo elegir. Sí, y hay estadísticas que evidencian esto. Cada 100 estudiantes que empiezan su primer año, porque ya sea en una carrera terciaria, una carrera universitaria, 60 abandonan. De los que quedan restantes que terminen en tiempo y forma, es decir, que más o menos cumplan con toda la trayectoria educativa pautada, serán unos 20. Entonces, es sumamente importante este proceso previo, que es el de tomarse un tiempito, que a veces puede ser acompañado, otras veces puede ser solo, depende de cada persona, para reflexionar realmente qué es lo que uno quiere hacer. Vamos a focalizarnos en los adolescentes. Después podemos hablar de qué pasa también con los jóvenes adultos o a veces con los adultos, que también nos replanteamos qué es lo que queremos hacer de nuestra vida, ¿no? Y a veces nos replanteamos porque hemos tomado, cuando éramos adolescentes, capaz que alguna elección, sin pensarla mucho, que nos fue bien, pero después llegamos a una etapa de la vida que decimos, esto que estoy haciendo, que realmente tanto no me gusta, ¿por qué lo voy a seguir haciendo, no? Y entonces aparece como una nueva elección vocacional en la mitad de la vida, que dice, pero ¿cómo? Si vos... Pero puede ser hasta muy saludable y sanador, ¿no? Y creo que sí, porque ahora vamos a hablar un poco de cómo se dan las elecciones vocacionales de acuerdo a la identidad vocacional que vos tenés en ese momento que elegís. ¿Se puede, vos hablas de identidad vocacional, ¿se puede identificar tempranamente? Mirá, la identidad vocacional tiene diferentes categorías. Vos podés tener una identidad vocacional inmadura o una identidad vocacional madura. Y de acuerdo a las herramientas con las cuales vos tenés, es la elección que vas a hacer. Vamos a empezar por el principio y después hacemos acordar que charlemos sobre esto de las identidades vocacionales. Cuando nosotros estamos gestando una elección vocacional, muchas veces el adolescente empieza por el final, ¿no? Que dice, yo no sé qué carrera seguir. Y en realidad esa es la última pregunta que vos te tenés que hacer en una trayectoria vocacional. La primera pregunta que vos te tenés que hacer es, ¿qué quiero ser? Antes de qué quiero hacer. Y a mí me gusta mucho hacer este paralelo con la frase que se dice, para construir una casa primero se tuvo que cavar hondo y recién sobre la roca empezar a hacer los cimientos. Bueno, la orientación vocacional es algo similar a esto, a construir una casa que encima no tenés el proyecto definido totalmente, lo tenés como un módulo que sabés que después capaz que lo vas a hacer como lo pensaste, o capaz que te vas a encontrar con imprevistos y vas a tener que cambiar, pero si lo tenés claro que ese es el objetivo que vos querés, no van a importar los imprevistos porque vas a llegar. Entonces, yo siempre digo que este proceso de orientación vocacional, ya sea que lo puedes hacer individual, lo puedes hacer con ayuda, lo puedes hacer grupal, como vos te sientas mucho más cómodo, tenés como 3 grandes etapas. La primera etapa es saber quién sos. Un tema de identidad, ¿no? Es un tema de identidad, exactamente. ¿Por qué es un tema de identidad? Porque en la medida que vos te conozcas, vas a poder empezar a definir qué cosas son las que te agradan, cuáles son las que haces que no te agradan tanto, pero las haces porque sabes que es mejor hacerlas que dejarlas de hacer, y qué cosas son las que no te gustan. Esto también es saber en qué ámbito te sentís cómodo. Hay personas que se sienten muy cómodas en ámbitos que son muy estructurados porque te da seguridad. ¿Por qué te da seguridad? Eso después lo podemos llegar a conversar, lo puedes llegar a concientizar. Obviamente que cuanto más consciente seas de por qué sos como sos, más claro la vas a tener, ¿no? Y empezar también a temprana edad, ¿no? Con estas cuestiones de identidad, pienso, ¿no? ¿Por qué esperar 17 años el último? Y lo ideal es que uno vaya, la vocación se va como construyendo, ¿no? Y lo importante es
poder ser conscientes, porque hay veces que nos desconocemos tanto que ni siquiera podemos poner en palabras el por qué esto me atrae y por qué esto no. O tener claro de las decisiones que voy a tomar en función de, bueno, hago tal actividad o no la hago tal actividad, ¿no? Y a veces uno puede decir, bueno, hago tal actividad aunque no me gusta mucho porque quiero pertenecer al grupo. Y bueno, si esa actividad es saludable, mucho mejor. Ahora, si no es saludable, igual lo haces, bueno, son elecciones, todas son decisiones que después uno tiene que asumir las consecuencias. Entonces, lo que veníamos hablando con respecto a la orientación vocacional es ese, que el primer punto es conocernos, saber dónde nos sentimos cómodos, qué cosas nos gustan, qué cosas nos atraen, qué cosas realmente rechazamos y que capaz que sabemos que las tenemos que hacer, pero que nos van a implicar un esfuerzo. ¿Por qué es importante también conocer esto? ¿Qué aspectos nos resultan difíciles a nosotros de lograr? Porque capaz que en una de esas nos gusta un montón una carrera que implica muchas horas de estudio y yo ya sé que a mí mucho sentarme a estudiar no me gusta. Entonces tengo que hacer una evaluación, tengo que ser sincero conmigo misma y de repente decir, bueno, capaz que esta, que es tan académica, no me gusta, pero capaz que puedo seguir de esta misma línea una tecnicatura que es algo mucho más ágil, es más breve, no me implica tantas horas de estar sentada frente a los libros que no me gusta y sé que lo voy a poder lograr. Sí. Entonces, estas conversaciones, estos diálogos internos, es importante tenerlos. Cuanto más lo tenés, más bajás el porcentaje de probabilidades de que te equivoques. Yo te escucho hablar y estoy pensando que es un trabajo y es un proceso y demanda esfuerzo, ¿no? Y hablas mucho de la persona, ¿no? De que es algo que uno lo tiene que encarar y trabajar y preguntarse, ¿no? La persona que va a elegir la carrera. Exactamente. Pero pienso también qué pasa con el entorno, con los que están alrededor. Pueden ser padres, modelos, ideas, cosas que vemos por ahí en TikTok, ¿no? ¿Cómo? Porque me parece que también debe pesar mucho, ¿no? Y más en un adolescente. Bueno, ahí es donde entra en juego el nivel de identidad vocacional que tenés. ¿Qué significa? Si vos tenés un nivel de identidad como no madura o inmadura, se podría decir, obviamente vos vas a ser como una pluma al viento. Donde va el viento vos vas a ir. Entonces, las redes sociales, que por desgracia no solamente manejan a los niños, a los adolescentes, sino también a nosotros los adultos, porque siempre se dice que las redes sociales es como si uno estuviese, cuando está interactuando con las redes sociales, es como si vos estuvieses jugando al tenis. Nada más que la cancha está inclinada y que vos estás en la parte de abajo. Wow. Es así. Nos tienen tan estudiados que saben perfectamente qué nos gusta, qué no nos gusta. Por eso, bueno, no es el primeramente tema. Está bueno trabajar en esta primera etapa, ¿no? ¿Quién soy? Claro, porque sabiendo quién soy, ahí podré laburar. Entonces, en la segunda. Si yo tengo una identidad vocacional inmadura, eso es lo que me va a pasar, que no voy a elegir en función de mi persona, sino voy a elegir en función de los otros o en función de lo que teóricamente para la sociedad es importante, ¿no? Entonces aparecen esas carreras así súper extrañas que en realidad ni me interesan, ni sé qué es, pero yo sé que estoy en una reunión familiar. Y digo, que voy a facturar, ¿viste? Claro, que ahora está tan presente eso. Voy a seguir ingeniería médica, robótica. No tenés ni idea de qué es, no sabes dónde se estudia, pero que dejaste a todos callados y uy, qué bien, wow, ¿no? Y después el wow es como una pompa de jabón que en 2 minutos se deshace. Y capaz que detrás de eso hay un montón de esfuerzo en el cual los padres van, invierten esto, lo otro, y en los 2-3 primeros meses se cae la vocación de alguna manera. Después tenés otro nivel de identidad vocacional en el cual ya la persona es como que es más realista, toma más en cuenta a la realidad, pero todavía se guía por proyectos, ¿no? O dice, quiero tener dinero. Entonces yo supongo que si quiero tener dinero, que es obvio y todo el mundo nos encantaría tener dinero, entonces dicen, bueno, con tales profesiones yo seguro que voy a
lograr tener dinero. Entonces, mi objetivo es tener dinero, no es trabajar de algo que me guste, que me sienta realizada y que además pueda ganar dinero. Porque por lo general, si uno es más o menos bueno en lo que hace, va a tener su recompensa. Más o menos vas a tener tu recompensa, vas a encontrar la vuelta, está. Entonces, ¿qué sucede? Ahí, cuando estás con estas elecciones que haces así, depende de mucho de otros factores que tienen que ver, además de si te gusta o no te gusta, de tus capacidades, tus habilidades, tu capacidad de controlar tu conducta, autorregulación. Entonces, si vos sos una persona que sos metódica, que tenés herramientas como para adquirir el conocimiento, o sos perseverante, porque capaz que no sea una carrera, sino sea una ocupación, puede ser que llegues y que logres este título o esta formación que estás buscando. Ahora, si yo te pregunto, ¿realmente te sentís pleno, realizado, sos feliz? ¿Te levantás cada día con energía pensando que vos estás 8 horas durante 5 días a la semana como mínimo ocupándote en eso? Claro, le dedicás mucho tiempo. Le dedicás mucho tiempo para levantarte y no levantarte con una sonrisa, por más que... Y levantarte como diciendo, uy, otra vez, ¿no? Que lo entonces, vemos, Sí. Entonces, estas vocaciones pasa eso. Y muchas veces, ¿sabes cuándo pasa eso? Cuando vos tenés capaz que, y ahí hablas de la familia, ¿no? Cuando en la familia capaz que hay algún negocio que funciona, que anda bien, que viene de trayectoria, que decís, ya lo tenés todo armado, que es verdad. Uh-huh. Entonces, que como que es más fácil, no lo tenés que aprovecharlo. Si a vos te gusta eso, buenísimo. Pero si no te gusta, capaz que sería bueno tomarte un tiempito para pensarlo. Bien, por eso tiene que ver esto que mencionabas al principio, ¿no? Saber quién es uno y qué es lo que quiere, ¿no? Qué proyecto. Y hablando de proyectos, es algo que se construye. Y yo te escucho hablar y a ver, seguramente nos están escuchando padres, docentes, maestros y creo que todos de alguna manera queremos como ayudar a nuestros estudiantes, a nuestros hijos. ¿Cómo podemos hacer, desde cada uno de estos lugares que yo te mencioné, para que el adolescente o pienso el niño, ¿no? Porque también desde la infancia se puede empezar a encender esas mechas, ¿no? Para que ellos puedan descubrir a ver qué es lo que les gusta. Nosotros desde esos lugares, ¿cómo podemos hacer para que la persona vaya desarrollando una identidad vocacional? ¿Con qué tipo de actividades? ¿Con qué eso tipo de...? Eso iba a preguntar. Tengo 2 preguntas para usted, doctora. Bueno. La primera es, hablando del sistema educativo público, los colegios, las escuelas cuentan con este curso o test de educación vocacional. Y la segunda es, ¿en primaria se puede detectar ya esas inteligencias más desarrolladas en los alumnos, por ejemplo? Bueno, vamos a empezar por la primera. Las escuelas públicas sí cuentan con un equipo que hoy se llama equipo EDAIO, que es equipo de orientación, en el cual hay diferentes profesionales. Perfectamente se puede hacer y se hacen talleres. Esto es algo que las escuelas públicas lo pueden habilitar. Las escuelas públicas de gestión privada por lo general lo tienen, porque cuentan con su equipo y entonces lo tienen. Yo no estoy tan empapada de cómo funcionan las escuelas públicas, los equipos EDAIO. No sé si es un equipo EDAIO para varias escuelas públicas o que cada escuela pública puede contar con este equipo de interdisciplinario, apoyo, por ejemplo. Claro, sí, de apoyo y orientación escolar. Eso no lo sé porque también depende de cada provincia. Eso por un lado. Y después la segunda pregunta era si desde niño. Sí, en primaria, por ejemplo. Y bueno, ahí tiene que ver, porque yo cuando empecé a hablar del proceso de orientación vocacional dije, lo primero que te tenés que conocer es quién sos, que es desde el punto de vista como si fuese emocional. Pero después lo que tenés que conocer cuáles son tus aptitudes, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus fortalezas, que ese sería como un segundo proceso. Y ese proceso de saber en qué vos te destacás, en qué tenés facilidad, sí, es algo que se puede ir conociendo desde la primaria. Saber cuáles son
tus inteligencias, dentro de las inteligencias múltiples, cuáles son las inteligencias que más te destacás, que se llaman inteligencias múltiples. El mismo autor que propuso esta teoría dice, yo lo llamé inteligencia porque yo en realidad hablaba de talentos, pero cuando me hablaba de talento me di cuenta que nadie me escuchaba. En cambio, cuando le cambié la palabra talento por inteligencia, todo el mundo me escuchó. Entonces, para que se entienda, porque a veces uno dice inteligencia múltiple y dices, ay, no sé de qué me estás hablando. ¿Qué es? Entonces, estos talentos sí. Ahora, ¿cómo se van gestando los talentos? Desde la familia sería ideal poder, dentro de las posibilidades que uno tiene, poder brindar el mayor abanico para que los chicos tengan un desarrollo integral. ¿Qué quiere decir? Menos pantallas, más cerebro. Esa sería una de las primeras consignas actuales de hoy. Entonces, los niños pequeños, desde ya, muchísimas más horas de juego arreglados, no arregladas. El desarrollo sea desde la música, desde el arte, desde el deporte. De lo emocional. Desde lo emocional, desde el poder. Por desde suerte. Descubrir, ¿no? También. Descubrimiento al jugar, uno imagina, uno crea, ¿no? Exactamente. Hay muchísimas. Esa pregunta que se le solía hacer a los chicos, yo no sé si hoy, ¿y qué querés ser cuando seas grande? Que era algo que estaba instalado en la familia, ¿no? Con esas reuniones familiares. Yo hoy no sé si esos diálogos persisten. Quizás sí en muchos lugares, pero uno ve ciertas ausencias. El jugar siendo, no sé, astronauta, o siendo cocinero, amasando las pizzas o las galletitas. Entonces era toda una exploración y un descubrir que creo que ayudaba a que el día de mañana, en el futuro, cuando uno tenía cierta edad, adolescencia, ya exploró ciertos caminos a través del juego, ¿no? Y después, bueno, obviamente los va concretando. Sí, y también tiene que ver un poco con todas las historias familiares, ¿no? Porque si la familia, la persona adulta que es referente dentro de la familia, llega todos los días y está protestando contra su trabajo, y al niño la idea que le va a quedar sobre ese oficio o ese trabajo es que no es tan bueno. En cambio, si la persona que llega a la casa comenta con alegría situaciones que ha vivido en el trabajo, anécdotas, dificultades que no sabe cómo hacer, pero está pensando cómo solucionarlas, la imagen que va a tener también va a ser muy diferente, ¿no? Esto es importante para los papás que a veces dicen, ay, me encantaría que mi hijo siga mis pasos porque tanto esfuerzo, que es verdad, ¿no? Entonces, bueno, para que siga los pasos también uno tiene que demostrar que estas elecciones que uno hace realmente son atractivas, ¿no? Y que son oportunidades que uno aprovecha en la vida y bueno, y tiene el privilegio de poder lograr el sustento de cada día a través de algo que uno sienta pasión, que eso sería lo ideal. ¿Y la orientación vocacional qué es? ¿Es un curso? ¿Son test? ¿Cuánto tiempo dura? El proceso de orientación vocacional. Ajá, el proceso. Porque muchas veces los chicos vienen y dicen, yo quiero que me hagas el test para que me digas qué tengo que estudiar. Le digo, ay, no, acá porque eso no es al instante. Ahí te equivocaste. Entrá por internet, hacete alguno de los tantos Charlie, test que te sirven. Vos pensás que la doctora habló de que tenemos que saber quiénes somos, y a veces tenemos más de 40 años y no sabemos quiénes somos. Así que mira, María Marta, el tiempo voló, la verdad que yo creo que nos dejaste más interrogantes y que creo que cumplimos el objetivo, porque de eso se trata, ¿no? Sí, preguntas, y creo que ahí a mí me quedaron un montón de preguntas, seguramente a la audiencia también, y creo que eso va a ser como algo para que seguir investigando y buscando, así que un placer haber contado con tu visita. Muchísimas gracias. Seguramente te vamos a volver a invitar. ¿Y dónde te podemos contactar? ¿Vos trabajás acá en Jardín de América? Sí, trabajo en el Centro Especialista, ahí en Avenida Sarmiento, 161. Y cuando vos preguntabas esto de si es un curso, cómo es, por lo general los procesos de orientación vocacional son encuentros, que no son tantos porque son entre 4 o 5 encuentros que se tienen, ya puede ser de manera individual o de manera grupal. Obviamente que los encuentros que se hacen de manera individual, al ser más personalizados, es como que uno puede ahondar más. Por supuesto. Y vas tocando capaz que otras cuestiones que si son de manera grupal no se tocan. Y también se pueden dar en las instituciones. En las instituciones también se hacen talleres de orientación vocacional.
y cuánto dura un taller de orientación vocacional dentro de la institución educativa depende de cada institución. Okay. ¿Está? Sí, yo le pregunto porque yo, por ejemplo, no tuve orientación vocacional en mi secundaria. Ay, Empecé a estudiar locución, locutor nacional en Posadas, hice 2 años, la carrera son 3, y en el segundo año me di cuenta que no era para mí. Pero siempre quise estudiar educación física, por ejemplo. Ajá. Y bueno, terminé dejando la carrera de locución y me aboqué a lo que sí mi inteligencia me permitía, que era lo motriz, la educación física. Bueno, hoy en día soy profe de educación física, pero hablando de todo esto, lo que usted nos comentó en el programa, es muy interesante que los chicos puedan acceder a esta orientación vocacional y saber quiénes son primero y después saber qué hacer durante el resto de su vida. Porque eso en realidad es parte de la felicidad también. Claro. Y Charly, en un proceso de orientación vocacional seguramente hubieras podido discernir claramente que la locución capaz que era un hobby, pero no era tu medio de vida. Sí, que después te interesaba más el profesorado, la enseñanza, claro, y aprovechar este talento que tenías motriz también. Sí. Gracias, María Bueno, Marta, un gracias. placer. A ustedes. Chao. Chau. Charly, ¿vamos a la música? Dale, vamos a la música. Esto es Paco Moroso, Da Igual, lo que suena de la noche del jueves. Desde aquella última vez vivo en el pasado. Se fue el sol, pero